capítulo 6, versos 9 al 19. Jeremías 6, versos 9 al 19. Vamos a estar meditando en el tema: es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Según este pasaje, nos vamos a enfocar especialmente en el verso 16 y lo vamos a desglosar de tres formas. La primera es cómo Dios nos llama, el llamado de Dios a nosotros, cómo Dios nos pide que observemos el camino donde Él nos llama, y tercero, cómo debemos de informarnos nosotros, o sea, buscar por nosotros mismos el bien que Dios quiere para nosotros. Y por último, la triste respuesta del pueblo. Hay una triste respuesta del pueblo. Todo esto basado en el verso 16 del capítulo 6, que dice: así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la amo. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en las calles y sobre la rueda, la reunión de los jóvenes igualmente, porque será presto tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Te han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hasta ahí la palabra del Señor. Mal viene sobre los hijos de desobediencias. Recordemos una cosa, que la bendición para los hijos de Dios está desatada desde que Cristo padeció por nosotros. Así es desatada. Tal vez no como la proponen los del Evangelio de la Prosperidad, que es una degeneración de lo que es la bendición de Dios, pero sí hay bendición para el pueblo del Señor, y la desató Cristo al resucitar triunfante de la muerte. Pero también tenemos que ver algo: aquellos que se alejan de Dios, los que dejan el camino de Dios, están en grave peligro. Están en grave peligro. Y eso era lo que estaba pasando con Judá y Benjamín. Las 10 tribus del norte ya habían desaparecido a esta fecha. De hecho, prácticamente las 10 tribus del norte desaparecieron entre el año 700 y 750 a.C., cuando los asirios invadieron el norte de Israel y conquistaron las 10 tribus del norte, quedando solo Benjamín y Judá. Por eso es que nosotros escuchamos en el Nuevo Testamento mucho los judíos. Cuando se habla de los judíos,
se está hablando de la tribu de Judá y de Benjamín, que llegaron a ser uno. Entonces, están en grave peligro. Dios ha levantado a Jeremías como profeta. Jeremías es un profeta que algunos denigrantemente le llaman el profeta llorón. Sin embargo, si nosotros miramos todo lo que ha pasado en el ministerio de Jeremías, que fue más o menos entre 35 y 39 años de ministerio, nosotros vamos a ver mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación para el profeta de Dios. A tal grado que Dios le ordenó: no te cases ni tengas hijos, porque tú vas a pasar un tiempo de mucho problema. Eran miles de profetas, eran cientos de profetas lo que tenía Israel en el tiempo de Jeremías, pero solo Jeremías era profeta de Dios. Los demás eran profetas falsos. Los demás decían, como vimos en el pasaje, profetizaban paz a Israel. De hecho, ellos decían: paz, paz, así será, paz para Israel. Sin embargo, Dios dice: no, ¿dónde está la paz? Es que no hay paz para Israel, porque han dejado mi pacto, porque se han vuelto contra mí. En este contexto, Jeremías hizo ministerio en Israel, en Judá específicamente. Hermanos, Dios tiene hijos, y aquellos hijos que Él acepta como suyos, los protege. Dios no tiene bastardos, Dios tiene hijos, y a esos hijos Él los protege. Así que Dios advierte, como buen padre, también advierte a sus hijos de todas aquellas cosas que están viniendo. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como hijos? Hay tres responsabilidades: amar la palabra de Dios, vivir con prudencia como vivimos nosotros, y desarrollar un estilo de vida de fe. Esas son las tres cosas que el Señor nos llama a hacer: amar, vivir con prudencia, pero también desarrollar una vida de fe en nosotros. Así que nosotros nunca vamos a estar solos, porque Dios ha dejado su Espíritu para que esté con nosotros todos los días. Hermanos, vamos a ver el primer punto. Dios llama al pueblo al arrepentimiento y comienza con estas palabras en verso 16. Miren bien, son palabras contundentes. Así dijo Jehová. El profeta está diciendo: no es palabra mía, yo no les traigo buenas nuevas, yo les traigo un anuncio de Dios. Así dice Jehová. El profeta quiere dar a entender que la bondad de Dios está para ellos, porque todavía les ha mandado el profeta. Nosotros debemos de ver que la bondad de Dios se ve revelada al pueblo cuando todavía el pueblo escucha la voz de Dios. Pero el día que el pueblo deje de escuchar la voz de Dios, ese día va a sufrir. Y quiero hacer un paréntesis en este momento y decirles algo: el problema que está viviendo la humanidad hoy en día, especialmente la iglesia. Hay comezón de oír. Hay miles. Yo lo puedo ver como seminarista y como decano de un seminario. ¿Cuántos seminarios se han levantado en Latinoamérica? Son cientos de seminarios, institutos bíblicos, que están enseñando la palabra de Dios, supuestamente. Pero hermanos, porque hay comezón de oír, la gente ha llegado al punto donde Jesús dijo que en los postreros días habrá un deseo ardiente por oír, pero no oír la palabra de Dios, sino oír lo que le conviene a la gente, lo que le atrae, lo que le gusta. Y claro, estos seminarios, muchos de estos seminarios, hoy hay seminarios, por ejemplo, para ser un buen líder. Hay seminarios, por ejemplo, para ser un buen padre. Hay seminarios, por ejemplo, para ser un buen gobernante. En fin, hay seminarios para todo. La gente tiene hambre de oír, pero son pocos los que quieren escuchar la palabra de Dios. Y esto no es un mal nuevo, esto es un mal viejo. El pueblo de Judá
no quería escuchar a Jeremías. ¿Por qué sabemos nosotros que no lo quería escuchar? Bueno, Jeremías en múltiples ocasiones fue puesto en prisión. A petición del pueblo fue puesto en prisión. Otras veces, de hecho, en una ocasión fue puesto en una cisterna. Una cisterna es un hoyo profundo, muy profundo, en forma de círculo, y desciende, pero es tan cerrado. Estamos hablando más o menos como de 1,5 metros, 2 metros de diámetro prácticamente, pero profundo. No había agua, pero había cielo. Jeremías le llegó cerca de los testículos el lodo, prácticamente. Usted se piense, una semana estuvo metido en ese agujero, Jeremías. Se imagina todas las bacterias, todos los virus, todos los microbios, todos los hongos que pudo haber llevado Jeremías en sus pies, en sus piernas y posiblemente hasta en sus genitales. Eso fue terrible. Una semana. Y uno de los eunucos de la casa del rey se las arregló para soportar, para darle de comer, para darle agua a Jeremías por esa semana. Y llevó cartas al rey, y el rey le dio permiso de sacarlo a la semana, Dios protegiendo a su profeta. De esta manera pasó. Ese, digamos, de que fue el caso más duro para Jeremías, y así pasó en muchas ocasiones el profeta de Dios. ¿Cuál era el pecado de Jeremías? Declarar la palabra de Dios al pueblo. Pero el pueblo estaba endurecido, el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. Entonces él dice, Dios hoy le está mandando a Jeremías con una palabra diferente. Así dice Jehová. Para dar a entender, para llamar la atención, para que el pueblo entienda que el momento de oír la palabra de Dios ha llegado. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros esto? Hay por lo menos dos cosas que nos dice. Uno, podemos ver la bondad de Dios. La bondad de Dios extendida al pueblo. El pueblo no quiere oír la palabra de Dios, y Dios le sigue hablando al pueblo. Le sigue mandando profetas, le sigue mandando profecía, le sigue mandando mensaje para que el pueblo escuche. Pero también podemos ver aquí la longanimidad de Dios. ¿Qué es la longanimidad de Dios? La longanimidad de Dios es uno de los atributos de Dios. ¿Qué significa? Que Dios es lleno de amor, de compasión, de bondad por las personas. Pero además de esto, significa que Dios tarda en ejecutar su juicio. Es decir, pasa mucho tiempo. Dios sigue llamando al pueblo al arrepentimiento. Ahora, hermano, no hay que tomar a la ligera eso. Porque si entre más tiempo se tarda Dios para llamando al pueblo al arrepentimiento, el castigo va a ser más severo, más cruel, más difícil para la gente. Porque cada mensaje que se le predica a una persona, cada mensaje que se le predica al pueblo, y el pueblo rechaza y sigue en su pecado y no se aparta de su pecado, el juicio el que está llevando a su casa, a su vida. Y todo lo que esta persona hace, todo lo que hace, Dios se lo está contando para aquel día. Es decir, cada mensaje que se predica desde la palabra de Dios, cada mensaje que se predica y la persona lo pasa por alto, es juicio para el día final. Entonces Dios, no es que Dios está guardándose nada y dice, no lo voy a perdonar, pobrecitos, y no sé qué. No, todo lo contrario. Él tiene un día determinado donde llamará todas las cosas a juicio. Así que, hermanos, ¿por qué se muestra el cuidado paternal de Dios en esto? Bueno, podemos ver grandemente cuando dice, Dios jamás buscará la destrucción de sus hijos. Él llamará a sus hijos de protección. Él no ha venido para destruir a su pueblo. Él ha venido para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Pero esto no significa que no va a destruir a la humanidad. Claro que la va a destruir. Entonces Dios siempre va a proveer predicadores. El trabajo del profeta del Antiguo Testamento
hoy está sustituido por el predicador que se para en el púlpito a exponer la palabra de Dios. Así que todos esos profetas que andan por ahí profetizando no son charlatanes, no son profetas. El que predica la palabra de Dios, esta es nuestra profecía. Nosotros no tenemos otra profecía, esta es nuestra profecía. Y el que habla la Biblia y la expone, ese es el profeta de Dios, que está exponiendo la palabra de Dios. Los que profetizan cosas, esos son charlatanes y son adivinos. Eso nada tiene que ver con Dios y su reino. Esos son, recuérdense, son adivinos y son contados como los profetas falsos del tiempo de Jeremías. Que esto le decían al pueblo: paz, paz, así dice el Señor, paz. Pero había paz. No, si estaban sitiados por los babilonios y ellos seguían diciendo: así dice el Señor, Jehová de los ejércitos, yo te libraré de la mano de los hijos de Babilonia. Y decía Jeremías: no les oigáis, porque el Señor ha dicho: yo los entregaré en la mano de los hijos de Babilonia. Ahora piensa usted, ¿a quién iban a amar los hijos de Judá? ¿A Jeremías? No, si Jeremías estaba predicando un mensaje que no le gustaba al pueblo. El mensaje que le gustaba al pueblo era el que decían los falsos profetas. Así dice Jehová: no se preocupe, yo entregaré en vuestras manos al rey de Babilonia y todos sus ejércitos. Primera mentira, porque en el año 696 entra prácticamente a Jerusalén el rey Nabucodonosor con su ejército y lleva cautivo al ejército. En el año 596, es decir, 10 años más tarde, entra por su segunda vez el rey. Fue entonces que se llevó a Daniel, Ananías, Misael y Azarías entre los cautivos, se llevó a los nobles, se llevó a los ricos, se llevó a la gente de bien de Jerusalén. En el año 85-86, destruyó Jerusalén y todos sus murallas y todo, y se llevó cautivo los últimos. Se cumplió la palabra de los falsos profetas. ¿Se recuerdan lo que decían los falsos profetas, verdad? Yo lo entregaré al rey de Babilonia en tus manos y ellos no te podrán hacer nada. ¿Qué era lo que decía el profeta Jeremías? Ríndanse delante del rey de Babilonia, porque así ha dicho Jehová: él entrará y se llevará cautivo a todo Judá. No lo hicieron, cayeron en manos de los de Babilonia. Hermanos, cuando Dios habla, su palabra se cumple y no hay ser humano en esta tierra que pueda cambiar esa palabra que Él ha dicho. Ahora pensemos por un momento en algo muy importante. El Señor está hablando a través de Jeremías y le dice: vean, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Esta palabra, esta frase, paraos en los caminos, es un llamado de atención. Es un llamado de atención al pueblo. El pueblo que tenía la ley de Dios. El pueblo tenía toda la tradición, es decir, todo lo que habían enseñado los patriarcas. Vuelvan a las escrituras. El Jeremías no lo estaba llamando: miren, hay algo nuevo, hay una innovación que vamos a hacer acá. Él le dice: volvámonos a la palabra de Dios, parados en los caminos. Yo me imagino, hermanos, que Jeremías estaba llamando al pueblo: volvamos a Sinaí. ¿Se recuerdan lo que pasó en Sinaí? Bueno, pues en Sinaí, cuando el pueblo sale de Egipto, sale del cautiverio hacia la nueva tierra, llegan al monte Sinaí, el monte de Dios, donde Dios tenía puesto su tabernáculo. Y dice que Dios llamó a Moisés al monte.
Y Moisés y el pueblo se acercaron a las faldas del monte, un monte bastante alto. Y el monte se llenó de un humo denso. Era neblina densa. Y cubrió la neblina todo el monte hasta la parte más baja del monte. Y empezó a tronar y a relampaguear el monte. Era una escena terrorífica. Era una escena tremenda la que estaba viendo el pueblo. El pueblo tuvo miedo, pero un miedo, no un miedo como el que sentimos a veces en la oscuridad. Era un miedo santo, era un miedo de la santidad de Dios en ese momento. Y el pueblo clamó a Moisés y dijo: no queremos ir al monte, porque Jehová es demasiado santo como para que nosotros podamos ir al monte de Jehová. Mejor, ve tú y está tú entre Jehová y nosotros, porque tememos a Jehová. Moisés le comunica a Dios lo que el pueblo le ha dicho. Y Dios le dice a Moisés: bien han dicho. Dile al pueblo que ni se acerquen a las faldas del monte, porque cualquiera que se acerque a las faldas del monte, yo lo destruiré instantáneamente. Entonces dice, llamó a Moisés al monte por 40 días y 40 noches. Moisés estuvo en el monte de Dios. Estuvo allá con Dios y Dios le mostró, la ley. Fue en este contexto que Dios le revela la ley a Moisés. Le dice: lábrate 2 tablas, lábrate 2 piedras, y en esas piedras yo depositaré mis 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Estos 10 mandamientos estarán delante del pueblo. Moisés labró las piedras y dice que con el dedo de Dios es lo único en toda la Biblia. Los 10 mandamientos es lo único que en toda la Biblia está escrito con el dedo de Dios. Lean el capítulo 32 de Éxodo y se van a dar cuenta que allí dice que con el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos. Ahora fíjense bien, Jeremías está mandando un mensaje directo al pueblo: paraos en los caminos, es decir, vuélvanse a la palabra de Dios, vuélvanse a los mandamientos que Dios les estableció, porque hoy están en este aprieto, porque hoy están en esta situación, porque han dejado mi ley, han dejado mi palabra y han seguido la palabra de estos falsos profetas. Se han ido tras ella, se han ido tras esa palabra de mentira, palabra de engaño, palabra de falsedad. Entonces Dios dice: no van a salir, no voy a pasar desapercibido esto. Moisés baja los 40 días del monte y dice que el pueblo se asustó de ver a Moisés, porque Moisés bajó transfigurado. La gloria de Dios bajó con Moisés del monte. Y el pueblo dice que tuvo tanto miedo que se escondieron de Moisés, y Moisés tuvo que poner su mano cubriendo su rostro, porque el pueblo no soportaba ver la gloria de Dios en Moisés. ¿Qué les dicen a ustedes eso, hermanos? Que muchas veces el pueblo está más inclinado al pecado que a la santidad de Dios. Porque si ellos hubieran tenido santidad, hubieran visto de cerca a Moisés, y tal vez hubieran subido al monte de Dios a recibir semejante bendición. El pueblo siguió en ese pecado, llegó al punto de que Dios dice: los voy a entregar a los babilonios, y eso los van a hacer pedazos por 70 años, van a estar cautivos en Babilonia. El Señor dice: hermanos, nosotros tenemos que volvernos a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué estamos oyendo a falsos profetas ahora? A falsos predicadores. ¿Sabe por qué? Porque hay comezón en nosotros oír, pero no de investigar por nosotros mismos. No leemos la Biblia por nosotros
no tenemos ni las ganas ni la capacidad de ser. A mí me da mucha tristeza, hermanos, pero muchos tenemos Biblia en casa. Yo digo que todos tenemos Biblia en casa, pero se pasan días, meses, semanas, años posiblemente, y no se toma la Biblia para leerla. Entonces estamos oyendo cualquier cosa. Y hoy con las redes sociales, se ha levantado una nube de predicadores en las redes sociales que yo no sé qué es lo que dice, a veces ni les entiendo lo que dice. ¿Sí? Puras falsas profecías, pura falsedad es lo que están diciendo, pero el Señor dice, vaya a la palabra de Dios. Hay otro asunto muy importante, el discipulado que se enseña aquí. Los primeros 4 mandamientos nos conectan con el cielo. Los otros 6 mandamientos nos conectan con la tierra, con el prójimo, con las personas que están a nuestro alrededor. Pero vamos a avanzar, hermano. Segundo, el pueblo observa, detente y observa el camino de Dios. Vea la siguiente parte del versículo. Y preguntar por la senda antigua. En otras palabras, investiga por ti mismo. Ve si lo que yo digo es verdad. Ve si lo que yo comunico es verdad. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los latinos especialmente? Que nos tragamos todo lo que nos dicen. Viene un fulanito que porque es profeta, y que porque Dios le habla y que no sé qué. Y son miles los que van. Vea cuánta gente tenemos aquí nosotros. Pero yo le juro que empezó a profetizar bienestar, riqueza y un montón de cosas. Ya llenamos este salón. Porque a la gente eso le gusta. No le gusta escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios confronta con nuestro pecado. Nos habla en lo más profundo de nuestro corazón. Y si no, lea el capítulo 3, verso 16 de segunda de Timoteo. La palabra de Dios, ese es el fin. Fue inspirada para eso. No para hacernos sentir bien a nosotros, sino para hacernos sentir mal, porque la palabra de Dios descubre la maldad que hay en nosotros y nos llama al arrepentimiento. Paraos en los caminos y ve dónde está la senda antigua. En otras palabras, vengan, escudriñen, entiendan y apliquen la palabra de Dios. Porque al final lo más importante no es lo que yo les diga, es lo que la Biblia les ha dicho, es lo que la palabra de Dios les ha dicho. Yo les puedo, y yo ya les he dicho en otra ocasión, y yo tengo la capacidad y tengo el entrenamiento para engañar a la gente. Pero ¿de qué me sirve a mí engañarlos y ir con ustedes al infierno? Díganme usted, ¿de qué me sirve? No sirve de nada, hermanos. Entonces, tenemos que ver esto, mirar, el llamado de atención, ¿verdad? Observa, no solo mira, observa, detente, reflexiona. Primero, observar con cuidado quién, de dónde, y los elementos que se usan para proclamar la verdad. Fíjense bien, ¿quién es el que la proclama? ¿Cuáles son los elementos que usa para proclamar esa verdad? Y por último, hermanos, ¿quién es la persona que está llevando su mensaje? Estas son las cosas que nosotros tenemos que observar. ¿Para qué? Existen en el mundo muchos engañadores que buscan destruir, que buscan esconder y que buscan proclamar un engaño. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a las personas, en última instancia, a la destrucción. Y eso es lo que el enemigo quiere. Jesús dijo estas palabras: si de este púlpito, hermanos, se deja de proclamar esta verdad, huyan de aquí, huyan, porque no dejaré la palabra de Dios y me iré detrás de cualquier otra cosa. Pero mientras esta verdad se proclama, y esta es la verdad que proclamamos en este púlpito: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras,
lo que nosotros proclamamos en este púlpito es a Jesucristo, nacido, crecido, muerto, resucitado y ascendido a los cielos, y pronto volver en la gloria de su Padre. Si dejamos esta verdad, si yo ya no proclamo esta verdad desde este púlpito, les aconsejo que huyan lo más lejos posible. Pero mientras esta verdad esté siendo proclamada en este púlpito, acérquense lo más cerca posible de esa verdad. No se acerquen a mí, acérquense a Cristo, que es el que importa en todo esto. Segundo, para mirar hay que hacer una pausa en la vida. Para observar tenemos que hacer un alto. Tenemos que ver con detenimiento qué es lo que está pasando conmigo, con los demás. Es muy importante detenernos, hermano, y observar las cosas y preguntarnos si vamos por el camino correcto. Porque será muy triste que mucha gente vaya caminando el camino equivocado y al final de los tiempos llegue a su destino y resulta que no es el lugar donde tenía que llegar. Y créanme que muchos van en ese camino. El camino a Dios solo caminan aquellos que han sido nuevos, hechos nuevas criaturas, que han venido a la vida en Cristo Jesús, que han sido golpeados, han sido tirados a la cruz. Esos son los que verdaderamente caminan en este camino. Vamos entonces al punto número 3. El pueblo debe informarse bien, indaga, pregúntate, analiza, sopesa la verdad, pregunta por la senda antigua, miren, ¿cuál sea el buen camino? O sea, pregunta por la senda antigua y ve cuál sea el buen camino, pero hay un consejo: camina en ese camino. Es decir, sopesa lo que estás viendo. ¿Cuál es ese antiguo? Es el mensaje que recibieron todos en el Sinaí, como les decía. Es el mensaje que recibieron a través de la ley moral de Dios. Es el mensaje que recibieron a través de los sacrificios. Ahora, ¿cuál es el camino para nosotros? Es el mensaje que hemos recibido en todo el Nuevo Testamento. Los evangelios, las epístolas, el Apocalipsis, todos anuncian a quién: a Cristo como el gran sumo sacerdote. Entonces, me llama mucho la atención cuando se termina, ya Moisés murió, Josué entró a la tierra prometida, le entregó la tierra prometida a los de Judá, a los israelitas. José llega a un punto donde ve que el paganismo está entrando en la congregación. José los llama y les dice, el capítulo 24, verso 15, él les dice: miren ustedes a quién pues van a servir. Ustedes buscan a quién servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, ese es el camino que debemos seguir. El camino de Josué, el camino de Daniel, el camino de Moisés, el camino de Cristo, el camino que nos conduce y nos acerca cada día más al Padre, que nos acerca a su bondad, que nos acerca a su justicia, que nos acerca a su amor, a su protección. Josué dijo: ustedes busquen a quién van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Dios, porque Él es mi protector. Jeremías está haciendo exactamente lo mismo. Búsquense a quién servir, porque ustedes van siendo guiados por hombres malvados a la condenación eterna. 3. La promesa de Dios dice: hallaréis descanso. Jesús dijo estas palabras en Mateo 11, 28 al 30. Llevad mi yugo, llevad mi carga. Primero los llama y les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
que yo os haré descansar. He aquí que mi yugo es liviano y mi carga también. Y hallaréis descanso en mí, hallaréis descanso para tu alma. Jesús está hablando prácticamente de lo importante que es tenerlo en el corazón, porque el único que puede dar paz es Cristo, hermano, nadie más. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El único camino a la paz es Cristo, nadie más. Y el cuarto punto, la triste respuesta del pueblo. Mire el pueblo, no lo dice una vez, sino que lo dice 2 veces. Dice el pueblo, verso 16, mas dijeron, no andaremos. Qué triste, ¿verdad? No andaremos. Es decir, o sea, toda la predicación de Jeremías fue en vano, porque al final el pueblo dice, ¿qué me importa lo que digas, Jeremías? No andaremos en el camino que tú dices que debemos andar. No nos importa lo que pasa. Hermanos, es lamentable, pero es una realidad que no podemos esconder. Jeremías llama a la tierra y al cielo por testigos de lo que está haciendo. Pero el pueblo dice, no nos importa, no oiremos tu voz. 70 años estuvo cautivo Judá por causa de esta palabra. No nos importa lo que pasa. 70 años. Y mucho pueblo no regresó a ver la tierra. Y todavía hoy, ¿se imagina usted el día de la crucifixión de Jesús, verdad? Poncio Pilato dice, yo no encuentro nada digno de muerte en este hombre. Nada. Y el pueblo que dice, entréganos a Barrabás y mata a Jesús. Pero ¿cómo? Dice todavía Pilato. ¿Cómo? Si este hombre es inocente, ¿cómo lo voy a entregar a la muerte? Y dice, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Pilato manda llamar un contenedor con agua y se lava las manos y dice, yo soy inocente de la sangre de este inocente. Y ordena la ejecución del Señor. Hermano, por casi 2000 años, después del año 70, cuando el general Tito entró a Jerusalén y sitió a Jerusalén y la destruyó después de matar a más de 1 millón de judíos, esparció a los judíos por todo el mundo hasta el año 1945. De hecho, fue en el 48 que se le entregó un pedacito de tierra a Israel. Casi 2000 años anduvieron errantes porque ellos llamaron la maldición sobre sus vidas. Dejaron la palabra de Dios y se hicieron para sí cisternas rotas. Yo les llamo a la reflexión en esta tarde, hermano. Vamos a Jesús. La respuesta para nuestra vida está en Cristo. Es Él el que nos puede dar vida eterna o destruir eternamente también. Muchas gracias. Que el Señor siga bendiciendo su palabra.